Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de otro de los temas que muchos han tocado y muchísima gente ha hablado, pero hay que ir allí, hay que sentirlo, hay que ver lo que se pasa allí. No es que sea un lugar de difícil acceso, como otras veces hemos hablado, o complicado. Estamos hablando de Xochimilco, los canales de Xochimilco, a escasos 20-30 kilómetros de Ciudad de México, de Ciudad Federal o de EFE, ¿no? Podemos estar hablando de un lugar especial, un lugar que tiene algo. Hay algo que nos engancha, que nos pierde y que nos hace pensar muchas cosas. Y sobre todo, si investigamos un poco qué pasó allí. ¿Quién era Julián Santa Anna? Un señor que teóricamente, una persona humilde, que estaba cuidando de aquella tierra, de aquella pequeña isla, de que no se metiera nadie a vivir, ¿no? A poder vivir allí y ocuparlo, ¿no? Ocupar aquellos terrenos. Julián Santa Anna un día escuchó llantos en los canales, escuchó gritos de una niña que estaba ahogándose y que se había enredado en los juncos. Julián no la pudo salvar, la niña murió. Bueno, todo parece muy patético, muy contado, muy inventado, ¿no? Pero aquella niña murió y había que vivir solo allí, porque es un lugar que les digo que nosotros cuando llegamos era un amanecer lleno de niebla en una barca, es un lugar realmente tétrico, ¿no? Tétrico o al menos pues complicado de estar o admitir lo que está ocurriendo allí. Pues este señor, a partir de ese día que vivía solo en la isla, empezó a escuchar los llantos de los niños, o como decía él, no escucho llantos de niños. Y empezó a recoger, casualmente, desde entonces, a recoger muñecas que flotaban en los canales y para protegerse de aquello que él creía eran los espíritus de la niña que murió, que vio morir en el canal al lado de su isla, empezó a coger las muñecas y a colgarlas por la isla, ¿no? Para que le protegieran de aquellos malos augurios o como queramos llamarlo, ¿no? Pero también es duro, ¿eh? Si pensamos lo que es, conociendo aquel lugar, si pensamos lo que es estar en ese lugar de noche, y como decía él o su sobrino, que es el que actualmente lo regenta más en parque temático hollywoodiense, ¿no? Realmente está muy bien montado, pero muy bien montado que si eres un poquitín, tienes un poco de sentimientos, o recibes algo de lo que estás viendo y dices, ostras, aquí hay algo, no es solamente un decorado de Hollywood, por bueno que sea, que lo es, algo tiene aquello. Pues imaginemos aquellas noches del señor Santa Anna levantándose, escuchando ruidos, escuchando, como decía él y nos contaba su sobrino, escuchando las pisadas de gente que andaba alrededor de su cama. Lo que pasó durante aquellos años, todo esto empezó en los años 50, pero es que en el 2001 Santa Anna murió igual que murió aquella niña. Cayó al canal y murió ahogado. Dicen que fue un infarto, pero realmente estaba ahogado. Había muerto como aquella niña. Y a partir de entonces empezó el mito, empezó la leyenda de la isla de las muñecas. Pero no solo es eso, no es leyenda, no es mito, no es solamente algo de lo que hablamos siempre, ¿no? Que las leyendas se basan en realidades, no es eso. Estamos hablando de otra cosa. Por ejemplo, hay casi 2000 muñecas ahí allí colgadas, ¿no? Y siempre te cuentan lo mismo, ¿no? Te cuentan lo mismo del misterio, de que no se puede jamás coger una muñeca de allí porque te llevarías la maldición, la famosa maldición de la isla de las muñecas. ¿Un testimonio? Pues sí, tenemos testimonios, muchos, de gente que intentó llevárselas y una de ellos se lo podemos contar realmente. Fue una mujer de Ciudad de México, se llevó la muñeca, se la llevó a su casa, la robó directamente y cuando llega a su casa se acuesta por la noche y escucha llorar a la muñeca. Una muñeca llorando, como un niño, estaba llorando en la casa. Se levantó de la cama, va hacia el lugar donde había depositado la muñeca y se encuentra, sí, comprueba, la muñeca era una muñeca de pilas, estaba vacía, no tenía pilas, estaba llena de porquería, como están todos, absolutamente todos los muñecos o todos los objetos que hay allí. Observa que no tiene pilas, no tiene nada, y ¿cómo podía llorar? No podía ser la muñeca de la isla, la que había sustraído. ¿Qué ocurrió? Que volvió a la cama, y cuando vuelve a la cama, en la almohada no estaba sola, estaba la muñeca. Eso es la isla de las muñecas. Eso es la maldición. La creamos o no,
pero algo existe, algo pasa allí que se nos escapa también, porque decir, bueno, pues puede ser eso, el parque temático que hemos hablado. No es un parque temático, señores, hay que verlo y hay que sentir lo que hay allí. Hay muchas cosas que está clarísimo, que están construidas y está hecho basándose en la leyenda de Santa Ana. Pero hay otras cosas que vemos, que sentimos, que están ocurriendo. Y esos muñecos, ese tipo de muñecos, hay carteles también anunciando, usted cae de la maldición, mil cosas, ¿no? Pues claro, estamos hablando de un negocio. Pero hay otras cosas que las ves y otras muñecas o otros objetos que hay allí. Pocos son los reales, eso se lo puedo decir. Pero cuando llegas allí y lo ves, sientes que hay mucho más de lo que estás viendo. Hay mucho más detrás. Hay mucho más que debes de sentir o de por lo menos investigar o dudar. Porque siempre se debe de dudar. Nunca podemos dar nada por sentado. Y aquí estamos en uno de esos lugares. En uno de los lugares que incluso les puedo decir que dudar es bueno. Y para dudar, o más dudas o más de lo que podamos pensar, nos veremos la semana que viene. Vamos a hablar de Guadalupe, vamos a hablar de la Virgen de Guadalupe, la más mágica, la más misteriosa y la más poderosa dentro de la religión católica y con muchos misterios que nos van a dejar helados, porque tampoco volveremos a ver una explicación lógica a muchas de las cosas que hemos visto allí. Hasta la semana próxima.